hermanos, buenos días a todos. Estamos aquí en esta mañana ya listos para continuar con lo que es nuestro estudio en Santiago. Ahorita estamos en Santiago. La semana pasada iniciamos esta nueva porción, digamos, de estudio, así que hoy lo vamos a continuar. Bienvenidos sean todos, bienvenidos, un gusto de verlos, hermanos, un placer saludarles, especialmente a los que ya teníamos unos días de no ver, ¿verdad? Los que regresan de viaje o vienen de larga distancia. Es un privilegio verlos, un gusto saludarlos en esta mañana y tenerlos aquí con nosotros. En esta mañana, hermanos, quiero pedirles que abran su Biblia entonces, por favor, en Santiago. Santiago, la semana pasada comenzamos este capítulo número 1 y yo tenía bastante esperanza de poder avanzar, por lo menos hasta el capítulo 2, pero nos detuvimos un tiempo en el capítulo 1 para, sobre todo, hacerle justicia al texto y no saltarnos, no brincarnos a otra porción. Entonces hoy queremos continuar aquí en el capítulo 1 y justamente vamos a comenzar la lectura, hermanos, en el versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Dicen amén, hermanos. Amén. Yo estoy leyendo la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas. Es bastante similar a la Reina Valera si la tiene, y si gusta leer otra traducción no hay problema. Dice la bendita palabra del Señor. Santiago 1, 19. Dice así: esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Y sean hacedores de la palabra, y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Detengámonos ahí, hermanos. Hasta ahí dejamos la lectura. Que Dios añada bendición a su palabra. Puede tomar asiento, por favor, en esta mañana. Gloria a Dios. Hermanos, para prontamente llegar de nuevo al punto donde estamos, donde hemos leído, quiero darles un breve como resumen para actualizarnos a todos de qué es lo que hemos estado estudiando y en qué punto estamos retomando hoy el estudio. Recuerden que la serie que estamos estudiando se titula Fe en Acción. Yo quiero que ustedes lo repitan para que se les quede grabado esa frase, esa palabra, fe en acción. Dígalo conmigo, fe en acción. Otra vez, fe en acción. Yo les decía, hermanos, que el deseo de mi corazón, ¿verdad?, al iniciar la serie, era tomar tal vez como un pequeño giro de lo que usualmente hacemos. Usualmente damos las enseñanzas, estilo estudio de la palabra y todo, pero lo que le hace falta, o sea, es más como explicación, informativo y menos aplicación. Entonces, para esta serie lo que yo quería era darle vuelta al asunto y decir, bueno, vamos a poner más enfoque, más énfasis en lo que es la parte de la aplicación y solamente dar la explicación necesaria para saber cómo poner en práctica, vivir, actuar la palabra de Dios. Ese ha sido todo el objetivo. Entonces, para lograr este objetivo, comenzamos nuestro estudio en Colosenses. Y estuvimos viendo en Colosenses cómo Pablo describe a una iglesia que él no había conocido personalmente y les comienza a escribir a ellos sobre cómo se vive la vida cristiana. Les dice, ahora que ustedes han sido salvos, pongan la mirada en las cosas de arriba, ¿verdad? Y les comienza a dar instrucciones sobre cómo quitarse, o sea, despojarse del viejo hombre, del hombre previo que no conocía a Dios, y cómo revestirse del nuevo hombre, de la nueva creación que Dios ha creado. Yo les preguntaba a ustedes, hermanos, ¿cuántos aquí han cambiado? O sea, mejor dicho, ¿a cuántos aquí Dios los ha cambiado? ¿Verdad? Nos ha hecho nuevas criaturas, nos ha hecho diferentes a como éramos antes de conocerlo. Entonces, si usted ha sido cambiado,
Ahora la idea es que Pablo dice, bueno, ya que ustedes han sido cambiados, entonces deben de conducirse, deben de actuar de esta manera, deben de vestirse de compasión, deben perdonarse, deben de tratar a sus esposas o esposos o hijos o esclavos o amos o esto o lo otro de cierta manera. Entonces les da todas estas instrucciones a los Colosenses. Eso lo vimos y luego dije yo, bueno, eso fue corto, ¿no? Porque solo fueron 2 capítulos, el 3 y el 4, y mayormente nos enfocamos en el 3. Entonces dije yo, bueno, ¿qué otra porción de la Biblia le da instrucciones a los cristianos, a los creyentes, sobre cómo poner en práctica la fe que tienen? Y esa respuesta está aquí en Santiago. Santiago ahora ya es una carta que no es escrita por el apóstol Pablo, sino por Santiago, como vimos el domingo pasado. En su misma introducción a la carta, en el saludo dice, Santiago, siervo del Señor y de Dios, ¿verdad? A todos los de las 12 tribus que están dispersadas, ¿verdad? Por ahí. Entonces ya explicamos que la carta se está escribiendo, dirigiéndose por Santiago a los judíos de la dispersión. Y les está tratando de dar instrucciones a estos judíos sobre cómo poner en práctica su fe. Y les dije que íbamos a tomar por bloques lo que es Santiago, porque Santiago se puede estudiar fácilmente por bloques. Entonces el domingo pasado dijimos que el primer bloque es lo que nos enseña sobre cómo poner en acción nuestra fe. ¿Alguien recuerda lo que nos enseña el primer bloque? ¿Alguien lo recuerda? Que la fe tiene oportunidad para ponerse en acción ¿cuándo? Cuando hay pruebas. Cuando hay pruebas. Las pruebas son una oportunidad para que nuestra fe se demuestre, y dice la Biblia que cuando nosotros nos encontremos en diversas pruebas, que haya que gozo en nosotros, o ténganlo por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. O sea que en otras palabras, ¿cómo poner en práctica tu fe, hermano? ¿Cómo lo vas a poner en práctica? O sea, si yo les digo, ¿cuántos aquí tienen fe? Les preguntara, todos aquí dicen, amén, hermano, yo tengo fe. Mi pregunta sería, ok, ¿qué haces para demostrar esa fe? ¿Cómo lo pones en práctica? O sea, ¿qué acciones haces que demuestran que realmente tienes fe? Entonces Santiago dice que la primera oportunidad, o sea, en lo que él escribe, la primera ocasión o oportunidad que tenemos para demostrarlo es cuando nos encontramos en pruebas. Porque ¿quién nos ha encontrado en pruebas? Todos nos encontramos en pruebas en algún momento de nuestra vida. Y los que ahorita no están pasando por alguna prueba, posiblemente viene la prueba a la vuelta de la esquina. Y va a venir una prueba, y en esa prueba es cuando tenemos oportunidad para demostrar nuestra fe, para demostrar en quién nosotros hemos creído, en quién confiamos. ¿Y cómo se va a demostrar? De la manera en que actuemos en el momento de la prueba. Cuando viene la prueba, yo les decía el ejemplo del que llama al 911 aquí en Estados Unidos, llama al 911 cuando tiene una emergencia y le dicen a uno que mantenga ¿qué? La calma, ¿verdad? Que mantenga la calma. ¿Qué es lo que dice el Señor más de 50 veces en el Nuevo Testamento? Dice, no temas, yo estoy aquí, ¿verdad? Encuentra a los discípulos remando y gritando, asustados, con miedo en medio del mar, y el Señor les dice, no teman, yo estoy aquí. Entonces, es una y otra vez que el Señor nos dice, ¿me estás en una prueba? No temas, yo estoy aquí. Aquí estoy yo contigo, en medio del mar, en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, aquí estoy contigo, no temas. El que sigue, hermanos, temiendo en ese momento, ¿qué es lo que estaría demostrando? Falta de fe, porque estaría diciendo, bueno, entiendo que Dios está aquí conmigo, sin embargo tengo miedo de que el problema puede más que Dios. Entonces esa es falta de fe. Pero cuando uno dice, bueno, no voy a temer porque sé que conmigo está el que calma la tempestad, al que le obedecen los vientos y las olas, el que creó los cielos y la tierra, de Él es la tierra y su plenitud, Él es el creador soberano, ¿por qué voy a temer? Dice el salmista, aunque 10 millares de hombres hagan sitio contra mí, no temerá mi corazón, ¿verdad? Entonces ese es el momento de evidenciar, de demostrar que uno tiene fe en Dios. Es ahí donde se pone en acción la fe, cuando hay pruebas. De ahí, hermanos, seguimos con el siguiente bloque que se encuentra ya en el versículo 12 de este capítulo 1, donde dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces ahí tenemos otra oportunidad para poner en práctica, para demostrar que tenemos fe, en el momento de la tentación. Y cuando llega el momento de la tentación, es que el problema, hermanos, es que uno a veces, yo no sé si le pasa a usted, no puedo asumirlo, pero sé que le pasa a muchas personas. Sé que le ha pasado a muchas personas que cuando se habla de la tentación,
Muchas veces su mente corre a extremos. Por ejemplo, al extremo de que, si está hablando de la tentación, seguro está diciendo que estoy siendo tentado sexualmente. O estoy siendo tentado a hacer algo. O sea, ya nuestra mente se va a lo extremo. Pero la tentación puede ser algo tan sencillo. Como por ejemplo, su pareja le habló mal y ahora usted siente la tentación de ¿qué? De contestarle ¿cómo? De responderle mal. Esa ya es una tentación, ¿verdad? Porque es su naturaleza, ¿qué describe la Biblia? Dice, la tentación viene cuando su naturaleza es atraída, o sea, allí le atrajo esa palabra, esa expresión de su pareja, y entonces su carne dijo, quiero responderle, entonces esa es la tentación ahí. La tentación es querer hacer algo. Mira hermano, ¿cómo se distingue la prueba de la tentación? Porque el primer bloque era la prueba, y el segundo bloque que estamos hablando aquí es la tentación. ¿Cómo se distingue la prueba de la tentación? O sea, ¿qué diferencia principal tiene la prueba de la tentación? Hay dos diferencias principales. Si quiere que le dé una pista de una, la primera está en el verso 13. La primera está en el verso 13. Son dos las diferencias entre la prueba y la tentación. El verso 13 le da la respuesta de una diferencia. ¿Qué dice el verso 13? ¿Alguien lo tiene ahí? Dice. Sabiendo cuál la prueba. Que es de parte de Dios. Exacto, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Entonces mire, la prueba, oiga bien, la prueba es algo que Dios puede hacer, que Dios hace. Dios prueba a las personas. ¿Sí lo sabía o no lo sabía? ¿Sí lo sabía o no lo sabía? Mire, si no me cree, vamos a ver, para ahorrar un poquito de tiempo, alguien busque el Evangelio de Juan capítulo 6, por favor. Alguien que busque el Evangelio de Juan capítulo 6. Me avisan cuando lo tengan. El Evangelio de Juan capítulo número 6. Ok, hermana Esperanza, el verso 5 y 6. Versos 5 y 6. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo. El sabio sabía lo que había de hacer. Ok, ahí está un ejemplo de que el Señor decía algo para poder probar a Felipe, porque Dios prueba a sus discípulos. Ahora, aquí le va otra, a ver si alguien me puede buscar Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8. ¿Lo tienen, hermanos? Hermano Valentín, entonces, en el capítulo 8, ¿podría usted leer el verso? Vamos a ver, creo que es el verso 2 o 3. Me está fallando un poco la tecnología. Verso 2. 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probar, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no tus mandamientos. Amén. Hasta ahí, hermano. Gracias. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos. Dios probando a Israel en el desierto. Dios probando a Felipe con los panes y los peces. ¿De dónde compraremos pan? ¿Dios prueba a su gente, sí o no? Amén. Sí. Ahora, ¿pero qué decía Santiago 1.3? ¿Dios extiende tentaciones a su gente? No. Dice que nadie diga cuando es tentado que es tentado por Dios, porque Dios no quiere. Entonces, la primera gran diferencia entre la prueba y la tentación es que Dios no te va a tentar. Te puede probar y te va a probar, pero no te va a tentar. Ahora, eso me lleva a la segunda diferencia. ¿Por qué me va a probar Dios y no tentar? Porque, fíjense bien, la prueba que Dios le hace aquí a Israel, ¿para qué es? ¿Cuál es el objetivo? Dice que los estaba probando para ver qué había en su corazón, si iban a guardar o no guardar sus mandamientos. La idea detrás de una prueba es que Dios busca que nos acerquemos a Él. La idea detrás de una tentación es que el diablo busca separarnos, alejarnos de Dios. Entonces, obviamente, si yo les digo, miren, aquí tenemos una que Dios quiere usar para acercarnos a Él y otra que el enemigo quiere usar para alejarnos de Él, ¿cuál de las dos hace Dios? ¿Él nos quiere alejar o nos quiere acercar? Por supuesto que nos quiere acercar. Entonces, Dios lo que hace es que Él prueba. Él prueba porque en esas pruebas usted tiene oportunidad de mostrar su fe. Israel en el desierto pudo haberle sido fiel a Dios. Tuvo oportunidad tras oportunidad tras oportunidad de demostrar fidelidad a Dios. Y fracasaron en muchas ocasiones. Amén. Felipe tuvo oportunidad.
Y Felipe dijo, bueno, Señor, ni con el salario de todo un año, o de 8 meses, no podía. Después viene Andrés, bueno, aquí hay un niño que tiene, es que tampoco es suficiente. Mire, oportunidades hay para demostrarle fe en el Señor dentro de la prueba. Oportunidades hay. En la tentación se le da vuelta al asunto. En la tentación lo que uno tiene oportunidades de demostrar que no va a caer, que no va a ceder a la tentación. Por eso comienza ese bloque diciendo, bienaventurado es el varón que soporta la tentación. Ahí está. La idea ahí es soportarla, es resistir, es no ceder, es no caer, es no dejarse llevar por el enemigo o por la trampa que lo distancia, que lo aleja, que lo separa de Dios. ¿Me va entendiendo? Esas son las diferencias entre la prueba y la tentación, pero en ambos casos lo que tenemos es una oportunidad para demostrar nuestra fe. En un caso se demuestra, ¿verdad? ¿De qué manera? Manteniendo la fe, manteniendo la calma, sabiendo que Dios tiene el control en medio del caos, en medio de la calamidad, en medio de la lucha, la prueba, el desastre, ¿verdad? O sea, Dios está en control, Dios está conmigo, Dios no me falla, Dios no me desamparará, no he visto jamás su simiente que pida pan, que ande en necesidad, ¿verdad? Nunca nos ha abandonado, el Señor siempre estará aquí a mi lado, aunque ande por valle de sombra de muerte, ¿verdad? El Señor ahí estará conmigo, amén. Eso es fe en la prueba, en la adversidad. Y fe en la tentación es muy diferente, pero lo podemos ver a Jesús demostrar fe en la tentación. Cuando Satanás lo vino a tentar en el desierto, se puede ver la respuesta de Jesús. Se puede ver que él no tenía, por decir así, la misma, a veces, hermano, yo le digo, habiendo ayunado 40 días y 40 noches, y nosotros a veces pasamos 6 horas y no podemos aguantarnos el hambre, ¿verdad, hermano? Y eso, hermano, cuando estamos ayunando, como que está más presente el pensamiento, ¿verdad? Como que todo el tiempo lo tenemos presente. No he comido. Y como que nos está dirigiendo hacia la cocina, hacia el refrigerador o algo. Pero cuando aún no estamos ayunando, o sea, nosotros difícilmente aguantamos 6-8 horas sin realmente pensar y sentirnos con la necesidad de ir a comer algo. Es difícil. Es difícil a veces, hermanos, que termine la predicación sin que estemos oliendo lo que las hermanas están preparando al otro lado, ¿verdad? Entonces, lo que sucede, hermanos, lo que le quiero dar a entender es que a veces, hermanos, durante la tentación, nosotros dejamos que el deseo, y eso es lo que habla aquí Santiago, es cuando la concupiscencia es una palabra que se utiliza, la carne es una palabra que se está utilizando aquí, cuando es atraída y es seducida, y dice, y que nosotros en ese momento, cuando es seducida, dice, da a luz al pecado. Da a luz. Entonces lo que sucede es que primero, son etapas. Primero es ser atraído. Segundo es ser seducido. Y tercero es dar a luz. Amén. Eso suena algo como el matrimonio también, ¿verdad? Un poquito, porque lo está comparando a eso. Lo está comparando a la atracción física que uno puede tener a la persona, después la seducción que ocurre y después el resultado que es dar a luz, ¿verdad? Esa es la manera en cómo, ¿verdad? Uno podría examinar las relaciones o su matrimonio, por decirlo así, cómo ocurrieron las cosas en ese orden cronológico. De la misma manera, Santiago aquí está diciendo, así ocurre el pecado. Primero te atrae, te llama la atención, te fijas. Y el problema, hermano, esa etapa de fijarse es que uno se va acercando. Uno se va acercando, porque la llama de fuego, ¿verdad? Se ve bonita, da calor, ¿verdad? Y se acerca, y después lo seduce. Mete tu mano. Y cuando menos has sentido, ¿verdad? Cuando dices, solo me voy a acercar un poquito, solo calentar mis manos un momento, ¿verdad? Y después sientes la llama de fuego que te quema. Así es el pecado. Entonces, cuando la Biblia dice bienaventurado el que lo soporta, hermano, ese es un gran logro, tan grande que dice recibirá la corona de vida. Imagínense el galardón que está dando el Señor, que está ofreciendo en Santiago, hermano. Capítulo 1, verso 12. Ustedes lo leyeron conmigo. Santiago 1, 12. ¿Qué dice? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba o bajo la tentación, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. ¿Están conmigo? Ok. Ya hemos tocado 2 bloques. Eso fue lo que dimos también el domingo pasado más o menos. Ahora aquí entra el tercer bloque de Santiago, del capítulo 1, que es el versículo 19. Y aquí en el versículo
19, lo que tenemos en este tercer bloque, se subtitula en el capítulo, no sé qué decir en este subtítulo en su Biblia, pero dice, hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Y comienza con algo que no pareciera ser, que no pareciera hablar de ser hacedores de la palabra. Comienza hablando, dice, esto lo saben mis amados hermanos, dice, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. Y luego comienza a describir el problema. Dice, es que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ese es el problema con la ira del hombre, ¿verdad? Que no obra la justicia de Dios. Y después el verso 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad. Aquí viene la cosa, que recibamos con humildad. ¿Cómo lo recibamos, hermanos? Con humildad. ¿Cómo debemos de recibirlo? Con humildad. La palabra implantada, con humildad. Eso quiere decir reconociendo que de mí está a veces hablando. O sea, yo tengo que mirar la Biblia y no decir, jaja, habla Padre, sino que debo de mirar y decir, háblame Señor. ¿Ves la diferencia? Entonces, mira hermanos, es que esa es la situación. Esa es la situación. Que uno tiene que con humildad venir y ver, y eso es lo que está dando aquí Santiago, verse en la Escritura, en la palabra implantada, que es, dice, poderosa para salvar sus almas. Aquí continúa el verso 22, entra ya a lo práctico, dice, sean hacedores de esa palabra, y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, aquí viene la comparación, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, y después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se le olvida de qué clase de persona es. Entonces, aquí la primera comparación es aquella persona que se mira en el espejo, se está viendo exactamente cómo es. Y mire, aquí tenemos a veces un dilema, ¿verdad? En particular, yo he escuchado que los hombres y las mujeres nos vemos diferentes en el espejo. Y no hablo de estilo, de cómo nos veamos en el espejo, ¿verdad? Sino que estoy hablando de a veces lo que nuestros ojos ven cuando nosotros nos vemos en el espejo. Típicamente se dice que las mujeres son más como que al verse en el espejo se dan menos elogios, ¿verdad? Más bien se fijan más en todos los detalles que ellas consideran defectos físicos. Comienzan a verse y dicen, esa luna, entonces, hermano, mire, usted ya está haciendo una lista de todo lo que usted considera ya un defecto. Pero ¿sabe qué? Sirve para la ilustración que estoy dando, ¿verdad? Pero es una manera. Y el varón es un poquito diferente. Se ve ahí, ¿verdad, hermano? Y con todo lo que podría ser defecto, dice, está bien, ¿verdad? Vámonos. Entonces, esa es la diferencia que a veces ocurre. ¿Será cierto o no será cierto? No lo sé. Cualquier parecido a la realidad es estrictamente una coincidencia, hermano, ¿verdad? Pero aquí le va la cosa. Bíblicamente hacemos a veces lo mismo. Hay algunas personas que se miran en el espejo de la palabra de Dios, dice Santiago, y que luego de haberlo leído, luego de haberlo visto, se les olvida inmediatamente cómo eran, qué clase de personas son. Y hay otros que dice aquí, a continuación, dice, pues el verso 25, pero el que se mira, dice, atentamente, alguien diga conmigo, atentamente. Así como las mujeres en el espejo, hermano. Mírese atentamente, dígalo otra vez, atentamente a la ley perfecta. Mire, cuando usted ve la ley perfecta y usted se pone al lado de la ley perfecta, puede ver el contraste. Puede ver cuál es el contraste entre lo que la Biblia llama, ¿verdad? Una persona conforme al corazón de Dios. Yo no digo que no seamos conformes al corazón de Dios en el deseo de agradarle, sino que a veces no lo estamos agradando. Y entonces eso lo podemos ver cuando nos vemos atentamente en el espejo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer en ese momento? ¿Qué es lo que dice? Que se mira atentamente a la ley perfecta de la libertad y permanece en ella, no habiéndose vuelto, ¿qué? Un oidor solamente, o un oidor olvidadizo. ¿Cuántos olvidadizos hay aquí? No digan amén. ¿Cuántos olvidadizos hay? No, es que uno quiere decir amén porque pues por naturaleza uno a veces es olvidadizo. Pero en este caso ser olvidadizo no es bueno, ¿verdad? En este caso lo que la Biblia está diciendo es que no nos olvidemos, que no salgamos de aquí y olvidemos de qué se trató el mensaje. Que no salgamos de aquí y olvidemos en qué tengo que trabajar para ser mejor para Dios, para ser mejor para mi familia,
¿Qué es lo que tengo que trabajar? ¿En qué tengo que mejorar? O sea, que no se nos olvide tan fácilmente eso. Eso es lo que dice. No nos volvamos uno y otro olvidadizo, sino que dice, sino, esta palabra, hermano, póngalo hasta en sus redes hoy, ¿verdad? Ponga esta frase, no quiero ser un olvidador, un oidor olvidadizo, sino que quiero ser, ¿qué? Dice ahí, un hacedor eficaz. ¿Cómo lo dice en otra traducción? ¿Alguien tiene otra traducción por ahí? ¿Cómo dice otra traducción? No habiéndose vuelto, aquí dice la NBLA, dice, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. ¿Quién tiene otra traducción? Hacedor de la obra. ¿Cómo dice? Hacedor de la obra. Pero, la primera parte, ¿qué dice? Dice, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Ok. Bueno, similar. Pero esa frase la pueden poner hasta en sus redes, miren. No quiero ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor de la palabra, o un hacedor eficaz. ¿Están conmigo? Eso es. ¿Y cómo es esta una oportunidad para poner en acción la fe? Porque, hermano, mire, una cosa es decir que tenemos fe y otra cosa es actuar como que tenemos fe. Y actuar como que tenemos fe es ser, ¿verdad?, el hacedor eficaz. Actuar como que no tiene fe es ser el oidor olvidadizo. Amén. Entonces, esa es la tercera oportunidad. Pero no crean que ahí termina la cosa. Dice, todavía en ese versículo termina diciendo, o sea, el hacedor eficaz. El hacedor eficaz dice, será bienaventurado en lo que hace. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados en lo que hace? Claro que sí, por supuesto. Pero ¿cómo se logra? Siendo hacedores eficaces de la palabra, poniendo la fe en acción. Bueno, ahí terminamos otro bloque. Ya son 3 bloques que hemos terminado. Dicen amén. Amén. Aquí le va la cuarta. El cuarto bloque comienza con algo tremendo también, el verso 26. El verso 26 ya es el cuarto bloque. Dice, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Están conmigo? Ok. De esto tengo más que decir, porque esto continúa en el capítulo 2. Pero ya que hemos leído lo que dice este texto sobre la religión pura y sin manchas, en otras palabras, para Santiago, la manera de vivir la vida cristiana. Recuerden que toda la vida ellos habían sido judíos. Ellos habían vivido para cumplir con la ley de Moisés. Y la ley no es que haya sido mala. La ley no fue mala. La ley de Moisés, al contrario, fue buena. La dio Dios. Dios se la dio a Moisés. Es una buena ley. El problema es que la cultura en la que estaban viviendo ellos era una cultura religiosa. ¿A qué me refiero con eso de decir religiosa? Me refiero a que ellos vivían solamente para cumplir, como quien dice, compromisos. Decían, bueno, ya niño, bueno, ya hice esto, bueno, ya hice lo otro, bueno, ya hice aquí, bueno, ya cumplí acá. Pero realmente no había en el corazón de ellos una relación genuina con Dios. Y por ende, por no tener una relación genuina con Dios, no entendían el corazón de Dios, no entendían el amor que Dios tiene por la humanidad y en particular por aquel que sufre, por aquel que está necesitado, por aquel que es marginado, por aquel que es hecho a un lado, por aquel que no es tomado en cuenta, por aquel, hermano, que el mundo desprecia. Dios tiene un corazón por esas personas. Dios no vino para buscar, para salvar al que estaba sano, sino que vino por el enfermo, vino por el olvidado, vino por el que nadie quería. Desde su nacimiento, cuando usted lo comienza a ver, ¿a quién se le anuncia el nacimiento de Cristo? A los pastores en el campo. Los pastores eran vistos de menos, hermano. Eran vistos de menos. Por eso cuando usted lee la historia de la unción de David en el Antiguo Testamento, cuando Samuel va a la casa de David, ¿verdad?, para buscar al que va a ungir, dice que primero se le presentan todos los demás. A David ni siquiera lo trajeron. Era el olvidado. Era el que estaba allá en el campo pastoreando las ovejas del papá. No tenía nada que ver. O sea, él no era calificado, no era un candidato. Los pastores eran precisamente esa frase que hoy se usa bastante, que olían a chivo o olían a oveja. Eso es lo que eran. Eran personas que trabajaban en el campo. Hasta el día de hoy, las personas que trabajan en el campo son vistas de menos. Son vistos como menos importantes en la sociedad, cuando no lo son. Y tampoco, ni para la sociedad, pero aunque la sociedad no lo reconozca,
Pero es que Jesús siempre se acercaba al enfermo. A todos los que no tenían que tocar, tocaba. Al leproso tocó. A los que estaban derramando sangre que no tenían que tocar, tocó. O sea, era cuestión de que Jesús siempre se acercaba a la persona necesitada. Y por eso Santiago, que es medio hermano, aquí no se menciona, pero que es medio hermano del Señor. Y él no creía en su propio hermano. Hasta ya después de resucitado se le reveló. Pero antes no creía. Pero supo todas las cosas raras, entre comillas, que estaba haciendo Jesús. Y hermanos locos. Pero todo eso estaba haciendo él. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que Santiago viene y dice, pues yo vi a mi hermano hacer todo eso, así que la religión pura, ¿qué es? Es atenderse de la viuda y del huérfano, del enfermo, del necesitado. Eso es. Entonces Santiago dice eso, y no solamente eso, vayan al capítulo 2, por favor, y en el capítulo 2, en el verso 14, ya estamos, yo estoy contando todo esto como un mismo bloque, porque es el mismo tema. ¿Están conmigo? Santiago 2, verso 14, ¿están conmigo? Amén, iglesia. Amén. Dice el 14, la pregunta, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué les sirve? ¿O de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Entonces, él comienza, hermanos, para no leerlo todo, él comienza a dar toda su exposición sobre por qué a la fe se le tiene que añadir las obras para demostrarse como una fe real. Mira, hermano, suena contradictorio en cierto sentido cuando uno dice, bueno, es que la salvación es por fe. Y él dice, ¿puede acaso la fe salvarlo sin las obras? Y uno dice, pues sí, porque no es por obras la salvación, sino por fe. Pero aquí él está introduciendo un concepto de dos tipos de fe. Fe salvadora y fe que no salva. La fe que no salva es la fe que no va acompañada de obras. La fe verdadera que salva es aquella que va acompañada de obras. Si tu fe es acompañada de obras, esa es la fe que salva al hombre. ¿Verdad? Y si tu fe no tiene obras, o sea, hasta en cierto sentido, ¿cómo puedo creer que realmente tienes? Porque no se demuestra. Entonces, eso es lo que él dice, lo cual Juan el Bautista también introdujo de otra manera. Dice que arrepiéntanse, pero dice, y hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Eso qué es, pues? Sino demostrar fe al arrepentirse, pero también demostrar obras al dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Eso no es lo mismo? Pablo, que habla de la justificación por la fe, en Efesios 2:10 dice, por fe somos salvos, o por gracia somos salvos, ¿verdad? Algo así. No por obras. Pero noten lo que él dice. Él dice, y lo pueden buscar si gustan en Efesios 2:10, pero Pablo lo que dice es que somos salvos por fe, por gracia, mediante la fe, para andar, dice, en las buenas obras que Dios preparó de antemano para nosotros. ¿Alguien tiene Efesios 2:10? ¿Qué dice Efesios 2:10, hermano? Porque si alguien cumple toda la ley, pero falla en un solo punto, es como si faltara en todo. Oh, Efesios, perdón. Sí, Efesios 2:10. Perdón. Léalo, hermano. Léalo, hermano, el que lo tenga. ¿Hermano Carlos? ¿Quién lo tiene? Porque somos hechuras suyas, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está. Realmente el texto, este pasaje que le hablo comienza en el 8, que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Ahí está, por gracia, mediante la fe. Pero luego en el verso 10 dice que esto es para hacer buenas obras. O sea que Dios nos salvó, ¿para que qué? Para que hiciéramos buenas obras. A ver, ¿cuántos salvos hay aquí? Entonces, ¿por qué los salvó Dios? Santiago, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Es decir, que la fe salvadora es acompañada por obras. Entonces es así. Entonces mire, aquí es la parte que les quiero compartir. Y de hecho esto también lo estamos haciendo con el equipo de béisbol que estoy ahí entrenando. El día de la acción de gracias. El día de acción de gracias. Si no estoy mal, cae jueves que 27, algo así. Jueves 27 de noviembre.
viernes, si no estoy mal. Ese día en la mañana, yo los invito a la congregación, a los que quieran ir a acompañar. Vamos a ir aquí en el centro de Los Ángeles y vamos a entregar ropa y comida a las personas que lo necesitan. Y lo vamos a hacer con el equipo de Bismuth. Así que si veo un montón de niños ahí uniformados o algo, no se espanten, me he ido al lugar equivocado. Y vamos a andar repartiendo calcetines, chamarras, cobijas, cosas que ellos pueden utilizar para calentarse durante el tiempo de frío, cosas que pueden ellos también en ese día comer. Y usted dice, hermano, pero es que ese día voy a andar cocinando para todos. Mire, hermano, le voy a decir una cosa, vamos a llegar a las 7 de la mañana y ya antes de las 10 terminamos. O sea que no le va a hacer, si quiere meta el pavo, hermano, en el horno, déjelo ahí unas 2 horas. Esa cosa se tarda más de 2 horas, ¿no? Déjelo ahí, venga a repartir ahí y hacer algo que, aunque no se quede todas las 2 horas, quédese aunque sea 1 hora. Pero la fe, dice, la religión pura y sin mancha es aquella donde nosotros vamos y hacemos estas obras de ayudar al necesitado. Cuando vemos que no tienen con qué alimentarse, de qué vestirse, entonces, hermanos, estamos atendiendo la necesidad o estamos volteando la cabeza a la necesidad, lo cual Jesús no haría, ¿verdad? ¿Están conmigo, hermano? Amén, gloria a Dios. Entonces, este es otro bloque que se va cumpliendo aquí. Este es otro bloque que se cumple aquí. Ahora, yo, hermanos, dentro de 2 semanas, o sea, no, el próximo domingo vamos a tomar una pequeña pausa para que podamos, como que dice, no sé si usted ha escuchado eso, después de comer mucho, ¿qué tiene que hacer? Es esperar un tiempo antes de seguir, ¿verdad? ¿Por qué? Tiene que digerir, ¿verdad? Tiene que poner en práctica ahí todo el sistema digestivo del cuerpo, ¿verdad? Tiene que procesar todo y tiene que absorber los nutrientes y todo. Mire, yo los veo a ustedes, hoy hemos hablado mucha información hemos dado. Tenemos la oportunidad a que el cuerpo comience a digerir todo. Okay. Un domingo, tema libre el próximo domingo, y de ahí de hoy en 15 le continuamos, le seguimos. ¿Okay? Pero es receso del estudio, no de ponerlo en práctica. Hagamos planes. Si usted está interesado en acompañarnos ese día que le digo, búsqueme para más información, para más detalles. Si quiere hacerlo de otra manera, yo le animo, ¿verdad? Yo le animo. Aquí había, hermano, todavía muchos miembros de un grupo de compasión, ¿verdad? Que de hace años hacían tantas horas. Y mire, hermano, hasta el día de hoy estos eventos fueron de tanta bendición. Nosotros los seguimos viendo a veces las fotos, los videos, surgen, o las conversaciones y todo. Y, o sea, por ser una iglesia tan pequeña, se creó un impacto grande, que tal vez los hermanos tal vez digan, no fue tanto, pero sí fue un impacto en nuestra ciudad cuando hay iglesias más grandes que a veces no responden de la misma manera a las necesidades que hay en la ciudad. Hay políticos que no responden, ¿verdad? Que tienen muchos recursos. Si no estoy mal, hay un jugador de los Dodgers que entrega una gran cantidad, estoy hablando de cientos de miles de dólares, para construir lugar para las personas que no tienen viviendas y todo eso aquí en la ciudad de Los Ángeles. Y es muy poco lo que se ve, porque lamentablemente ese dinero a veces se utiliza mal, o no se utiliza en lo que se dice que se va a utilizar. Pero nosotros, hermanos, podemos cambiar el día de una persona simplemente trayéndole algo de comer, simplemente trayéndole unos calcetines, simplemente trayéndole un par de botas o de zapatos para el clima frío, ¿verdad? Entonces le digo, hermanos, hay lugares, incluso algunos de ustedes han de conocer también, que aquí en el centro de Los Ángeles, en el distrito de Fashion y todo, a veces hay lugares donde uno puede conseguir en bulto, ¿verdad? Las cosas, los calcetines o algo, y comprar y venir a entregar. Entonces, hermanos, si se puede, si usted desea hacerlo, yo le motivo a que lo haga. Esto no nos gana nada, o sea, no ganamos nada. Esto es completamente una obra de caridad que se hace en un día donde tenemos que supuestamente demostrar agradecimiento y gratitud por todas las bendiciones de Dios. ¿Por qué no también darle gracias por la oportunidad de poder demostrar la fe en acción en ese día? Para que no estemos viviendo una fe, como dice Santiago ahí en el capítulo 1, verso 26, ¿cómo llamó la fe ahí? ¿Alguien? Santiago 1:26, ¿qué fue la palabra que utilizó? Dice, si alguien se cree religioso pero no refrena su lengua, sino que se engaña en su propio corazón, la religión del tal es vana. Entonces, miren, hermanos, demostremos, pongamos en acción la fe. Y como le digo, no lo tiene que hacer conmigo ese día, puede hacer otra cosa diferente, puede buscar la manera, ¿verdad? ¿Qué quiere hacer? Qué sé yo, tamales. Hizo un montón de tamales para esas fechas. Yo sé, hermanos, yo sé que hacen tamales. Los puedo ver desde mi casa. Entonces, hermanos, aparte unos 5 tamales, hombre, para entregárselo a alguien que tiene hambre, aparte de mí. O sea, alguien más que tenga hambre, alguien que esté en más necesidad, ¿me entiendes? Y en ese día veremos, dice ahí, la bendición de Dios sobre nosotros.
prueba, en momentos de tentación, en el momento de verme en el espejo de la palabra perfecta, en el momento de ayudar al prójimo, cuando veo la necesidad. Quiero en estos 4 momentos poner en acción mi fe, ponerlo en acción. Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Hay tanta necesidad de Jesucristo. Ayúdame, Señor. Yo quiero invitar a estar de pie en esta mañana y decirle, Padre Santo, gracias. Puede decirle al Señor, ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Hay tanta necesidad de Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Hay tanta necesidad de Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo, dile, ahora me humillo y busco. Padre, ayúdanos a ver con tus ojos. Dile, hermano, ayúdame a ver con tus ojos. Iglesia, repita conmigo esa oración. Ayúdame a ver con tus ojos. Ayúdame a sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible a tanta necesidad de Jesucristo. Ayúdame, Señor, a vivir mi fe en acción, ponerla en práctica, que sea visible no para recibir elogios de los hombres, no para la gloria que se recibe de los seres humanos, sino, Señor, porque es lo que tú quieres que hagamos, es lo que tú pides. Y tú has dicho que lo que hagamos con tus pequeñitos es como que te lo hagamos a ti. Tú dijiste, me vieron con hambre y no me dieron que comer. Me vieron con sed y no me dieron de beber. Me vieron con frío y no me dieron que vestir. Cuando preguntaron, ¿cuándo te hemos visto a ti, Señor, así? Cuando lo han hecho con uno de tus pequeñitos, lo han hecho a ti. Señor, ayúdanos a vivir nuestra fe, no en comodidad, sino en acción. De la manera, Señor, que tú lo visionaste, de la manera que tu palabra nos lo enseña. En el nombre de Jesús. Y este pueblo dice, amén. Voltea a alguien, hermano, y dígale a su hermano, dígale, vive tu fe en acción.